Bien, muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todos. Sean bienvenidos nuevamente a otro seminario web de Molinos y Silla Fertilizantes. Les agradecemos a todos por la puntualidad, ¿no? Ya que están conectados. Bueno, antes de dar inicio, los invitamos a que puedan compartir esta transmisión para que los amigos y más personas se puedan conectar y aprovechar la información que compartiremos en este seminario web. Este seminario será disertado por un panel de especialistas como son el doctor Carlos Brusone, director de investigación de la empresa Semillas El Potrero, y el magíster, el ingeniero Edgardo Alaluna Gutiérrez, gerente técnico de Molinos y Silla Fertilizante. Antes de empezar, voy a darles una breve descripción de la empresa. Molinos y Silla Fertilizantes cuenta con una amplia variedad de fertilizantes, los cuales están agrupados en 4 líneas: genéricos, mezclas, solubles y foliares. Contamos con 7 sucursales a nivel nacional para poder atender las necesidades de nuestros clientes, agroindustrias y productores en todo el territorio peruano. Molinos y Silla importa fertilizantes de las empresas líderes del mundo, ¿no? Entre las que tenemos Haifa, Mosaic, Advances, Tencent, Berlo, Campotex e Inofox. El doctor Carlos Brusone, director de investigación de Semillas El Potrero, ¿no? Ha estudiado en la Universidad de Oregón, ¿no? En la Universidad Nacional de Pedro Ruiz Gallo. Trabaja actualmente en Hacienda El Potrero, ¿no? Como director de investigación y desarrollo. Ha trabajado también en el Instituto Nacional de Innovación Agraria, en CIAT, Centro Internacional de Agricultura Tropical, siendo consultor, ¿no? Del año 2002 al 2011. Muy bien, doctor Carlos. Le voy a ceder la pantalla para que pueda hacer su presentación. Muy bien. Bueno, como ya se ha mencionado, el tema que voy a tratar esta tarde es el tema de calidad de semilla, ¿no? La semilla es el insumo más importante con que cuentan los agricultores cuando van a iniciar o van a desarrollar un cultivo. Nosotros o cualquier productor puede dejar de tener un terreno propio, maquinaria, en fin, cualquier otro recurso, implemento o herramienta, pero no puede prescindir de la semilla. Si prescinde de la semilla, deja de ser un agricultor, un productor agrario. Cuando el agricultor decide iniciar su cultivo, tiene que decidir, en primer lugar, qué variedad va a sembrar, cuál variedad va a sembrar, ¿no? En ese caso, tiene que tomar decisiones sobre la base de la zona donde está sembrando, donde va a sembrar, y cuáles son las características que debe tener la variedad en cuanto a su adaptación a las condiciones de la zona, de la región o del tipo de suelo, y su resistencia o tolerancia a las condiciones tanto biológicas como no biológicas que se le van o que se pueden presentar. Otro aspecto importante es el tema del potencial de rendimiento. ¿Qué potencial de rendimiento aspiramos a que
tenga esa variedad. Generalmente, lógicamente, se aspira a que tenga el mayor potencial de rendimiento posible. Sin embargo, pueden haber otras consideraciones como resistencia a plagas y enfermedades o las necesidades del mercado, la calidad molinera exigida o cuál es la calidad culinaria en particular que debería tener la variedad que vamos a sembrar para tener un mercado, para que aspire a ser vendida la producción en un mercado determinado. Después de que se toma esta decisión, indudablemente, ¿dónde vamos a adquirir la semilla que vamos a usar? ¿O qué semilla vamos a usar? Podemos optar por grano de la campaña anterior o podemos usar semilla certificada. En cualquier caso, nosotros deberíamos escoger el uso de semilla de calidad, de la mejor calidad posible, para reducir los riesgos que vamos a encontrar en el campo. Y luego, lógicamente, muchas veces es importante considerar si vamos a realizar un tratamiento adicional a la semilla que vamos a emplear. Bueno, muchos han escrito sobre la importancia de la semilla, ¿no? Se estima que el rendimiento, en el caso del arroz, un campo de arroz puede incrementarse de 5 hasta un 20% solo por el uso de usar semilla de calidad en vez de usar semilla de baja calidad o de mala calidad. Entonces, es muy importante que la semilla que vamos a usar sea una semilla de calidad y vamos a explicar en las siguientes diapositivas por qué, ¿no? El uso de una buena semilla limpia y sana nos va a permitir usar una menor dosis de semilla. Cuando un productor decide usar su propio grano como semilla, por lo general sabe intrínsecamente él de que no está usando la mejor calidad posible. Y por lo general, lo que hace es aumenta la cantidad de semilla. Por ejemplo, en arroz 80 kilos es lo normal si usted usa una buena semilla. Puede usar aún mucho menos que eso, pero vamos considerando 80 kilos, que es una dosis, 75, 80 kilos, que es una dosis frecuente. Pero los productores que optan por semilla de menor calidad, de su propio campo o de un vecino, no usan 80, usan 100 hasta más kilos de semilla. Entonces, el usar semilla de buena calidad le permite a uno reducir la dosis de semilla. Va a tener la garantía de tener una mayor emergencia de plantas que germinen en el campo y se mantengan con buen vigor en el campo, por encima del 70%. En el caso de trasplantes, menos recalces que hacer, porque las plantas van a tener un desarrollo temprano más vigoroso, que pueden tolerar mejor los problemas que puedan presentarse en el campo. Los sembríos son más uniformes, hay menor presencia de malezas, por lo tanto, hay una mayor uniformidad en el campo y esta mayor uniformidad nos va a permitir una maduración más uniforme y por lo tanto mejor calidad de grano, mejor calidad molinera. Todos estos factores importantes que deberían llevarnos a usar una buena semilla, una semilla limpia y sana, con buen vigor, un alto porcentaje de germinación. Ustedes pueden ver acá en este pequeño gráfico, ¿no?, cómo luce una semilla de pobre vigor al lado de una semilla con un buen vigor, ¿no? Una buena semilla, tiene más alimento y produce plántulas más sanas que semillas, digamos, plántulas desarrolladas a partir de semillas de menor calidad, ¿no? ¿De dónde extrae la semilla
de dónde extrae el alimento para poder crecer, sobre todo en las primeras etapas de desarrollo. Lo extrae del endospermo, ¿no? Una semilla, acá pueden ver ustedes una semilla de arroz con cáscara, y al lado derecho un arroz descascarado. Ahí está, todavía se le puede apreciar el embrión y el endospermo. El embrión básicamente es el nuevo ser, y el endospermo es la comida, el alimento que va a necesitar este pequeño ser para desarrollar una plantulita y que va a permitir que durante los primeros días, hasta que la planta tenga 2 o 3 hojas, este endospermo va a permitir el desarrollo de esta planta en base al alimento del endospermo. A mayor cantidad de alimento, lógicamente vamos a tener plántulas más fuertes, más saludables, que resistan, toleren cualquier problema en el campo. Recién, a partir de la tercera hoja, viene un periodo de transición en que la plántula, ¿no?, ya comienza a absorber parte de sus alimentos del suelo, a partir de sus raíces, y también de la luz que pueda obtener y la energía que pueda obtener a través de sus hojas. Y a partir de la cuarta hoja ya no depende del alimento del endospermo, que a esas alturas ya se ha agotado, o está en vías de agotarse, y ya depende de sí misma, de los alimentos que pueda obtener del campo, tanto el agua como los nutrientes, a través de sus raíces, y la energía, ¿no?, la obtenida, la luz de la radiación solar. Entonces, granos más pesados nos van a asegurar un desarrollo normal y vigoroso de las plántulas al comienzo de su desarrollo en el campo. Cuando hablamos de semilla, ¿qué hablamos? Básicamente de 4 atributos principales, ¿no? Tenemos que ver el aspecto físico, biológico, el aspecto fisiológico, el aspecto sanitario y el aspecto genético. Lo que denominamos, en primer lugar, ¿no?, en el aspecto, decíamos, físico-biológico, o la calidad física, ¿no? Una semilla de buena calidad física tiene una mínima cantidad de semillas dañadas, ¿no? Semillas que pueden estar quebradas, que pueden estar agrietadas. Tiene una mínima cantidad o 0 cantidad de semillas de malezas o de otros cultivos o de material inerte, ¿no? Una mínima cantidad de semilla manchada y un tamaño de semilla muy uniforme, ¿no? Acá en este pequeño gráfico se pueden observar impurezas, restos de cosecha de la planta anterior, semillas de malezas, ¿no?, material inerte, granos manchados, ¿no? Nada de esto debería tener una semilla de buena calidad física. Es muy importante. Y un aspecto muy importante, en el cual nos cuidamos mucho en Hacienda El Potrero, es que la semilla tenga 0 grano rojo. ¿A qué nos referimos con 0 grano rojo? El grano rojo es la principal y más peligrosa maleza que tiene el cultivo del arroz. Es muy peligrosa, muy dañina, por cuanto es una especie, un tipo de arroz que está altamente adaptado a las prácticas agronómicas y a las condiciones ambientales favorables para el cultivo que infectan, en este caso para el arroz, ¿no es cierto? Tiene un ciclo biológico estrechamente sincronizado con el cultivo y produce una gran cantidad de semillas que no germinan al mismo tiempo, sino que germinan en forma paulatina, ¿no?, y que se dispersan fácilmente en el campo. Esas son características que lo hacen a este arroz rojo muy rústico, que son atributos que tiene para mantenerse en el campo durante un número
grande de campañas, ¿no? Y que por lo tanto lo hacen un competidor muy, muy importante para el cultivo del arroz, ¿no? Estas plantas de arroz rojo emergen rápidamente, tienen un crecimiento vegetativo muy vigoroso, ¿no? Tienen una característica de una latencia prolongada, es decir, que es la latencia, es la capacidad que tienen las semillas de no germinar a pesar de que existen condiciones favorables para la germinación. Es decir, un grano que tiene latencia, una semilla que tiene latencia, pueden haber todas las condiciones adecuadas para que germine, temperatura, humedad, etcétera, pero no germina. Si no lo hace después de un periodo de tiempo. Las variedades de arroz también tienen latencia, generalmente va desde unas 2 o 3 semanas hasta, puede ir hasta 3 meses. Bueno, el arroz rojo tiene, digamos, por lo general tiene una alta latencia, pero no todos los granos tienen un periodo de latencia similar. Unos pueden germinar a las 2 semanas, a las 3 semanas, al mes, a los 2 meses, a los 3, 4, 5, 6 meses o más. Entonces, eso hace más difícil controlar a este tipo de contaminante que se presenta en los lotes de arroz, ¿no? Y mayor razón si están en los lotes de semilla, lo cual es, digamos, una condición muy, muy indeseable. Otra condición que hace tan dañino al arroz rojo es que, siendo arroz, aunque no es el arroz cultivado, pero es un arroz, entonces está emparentado estrechamente con el arroz cultivado y puede cruzarse con el arroz cultivado, ¿no? A pesar que el arroz es una especie que es predominantemente autógama, es decir, que se autofecunda, sin embargo, tiene un porcentaje bajo de capacidad de cruzarse con otros arroces, o en este caso que también puede cruzarse con el arroz rojo. Y la descendencia de este cruce de arroz rojo con el arroz cultivado, digamos así, estamos sembrando tinajones, que puede cruzar con un arroz rojo, y en la siguiente campaña tenemos hijos, digamos, de este cruce, plantas derivadas, descendientes de este cruce, que algunas de ellas se van a parecer a tinajones, pero que tienen el grano rojo. ¿No? Pueden ver ustedes en las fotos de la izquierda, pueden ver aquí algunos granos que son rojos, pero cuya cáscara no parece roja, parece un grano normal, pero el grano es rojo, ¿no? Y es más difícil descartar, eliminar del campo este grano rojo, por lo que se parece tanto al arroz cultivado, ¿no? A la variedad misma, ¿no? O sea, hay, sobre todo en el caso ya de variedades que se siembran durante muchos años, ya hay tipos de arroz rojo que se parecen enormemente a las variedades, y que si nosotros no tenemos cuidado con la semilla que estamos comprando, a quién lo estamos adquiriendo, etcétera, entonces vamos a tener serios problemas. Bueno, terminando este aspecto de calidad físico-biológica, podemos decir que esta calidad determina la apariencia de una semilla, ¿no? El tamaño, el peso, la uniformidad de la semilla desde el punto de vista físico. Generalmente esto no afecta directamente su desempeño, pero influye en la decisión del comprador. Lotes con semillas de diferente tamaño dificultan el uso de los equipos modernos. Cada vez estamos nosotros avanzando en arroz hacia la siembra directa, y así como estamos pasando a siembra directa, cada vez vamos a probablemente usar más maquinaria para la siembra directa, o sea, siembra directa con semilla seca, siembra directa a máquina. Y por eso es importante que la semilla que usemos tenga un tamaño uniforme, ¿cierto? Por eso es importante usar semillas certificadas. Bueno,
Si nosotros no usamos una semilla de alta calidad desde el punto de vista físico, entonces podemos contaminar nuestros campos o nuestros semilleros con plantas indeseables y afectar no solamente nuestra cosecha, la cosecha de esa campaña, sino que podemos traer ese problema a nuestro campo y ese problema se puede quedar por muchos años, ¿no? Otro aspecto importante es la calidad fisiológica. La calidad fisiológica son básicamente dos aspectos, que es la germinación y el vigor, ¿no? La germinación, o sea, es la propiedad de germinar que tiene la semilla, ¿no? De acuerdo a la ley de semillas, el porcentaje de germinación mínimo que debería tener una semilla es de 85%. El vigor es otra de las características, ¿no?, que tiene la semilla, que es básicamente la capacidad para cumplir sus funciones bajo distintas condiciones, ¿no? Entonces es muy importante tener ambos aspectos, el tema de la germinación y el tema del vigor, ¿no? El porcentaje de germinación es el indicador de la habilidad de la semilla de emerger del suelo, de germinar, salir, emerger del suelo, ¿no es cierto?, producir una planta bajo condiciones normales. Pero el vigor es importantísimo porque es la capacidad que permite no solamente a la semilla emerger del suelo, sino sobrevivir después de que ha emergido, después de que ha germinado, ¿no? Una plántula vigorosa sobrevive en un campo que puede tener algunos problemas o unas condiciones climáticas o ambientales que pueden ser no las ideales, pero que ese vigor le permite salir adelante bajo estas condiciones, ¿no? Acá tenemos un pequeño gráfico donde una plántula de pobre vigor al lado de una plántula de buen vigor. El otro aspecto importante es el tema de la calidad sanitaria, ¿no? O sea, la sanidad de la semilla se refiere básicamente a la presencia o ausencia de organismos causantes de enfermedades como hongos o bacterias y también insectos, ¿no? Insectos plagas o hemátodos, etc., ¿no? Es importante que la semilla tenga buena calidad porque las enfermedades que pueden estar presentes en la semilla se pueden luego llevar al campo, pueden afectar el desarrollo de las plántulas en el campo, ¿no? Estamos llevando una fuente de inóculo inicial al campo que puede desencadenarse en condiciones favorables para esta enfermedad o para este insecto, puede desencadenar problemas serios en el cultivo. Otro aspecto que debemos tener en cuenta es no introducir, digamos, en este caso es ilegal, introducir lotes de semillas de otros países porque podemos introducir enfermedades o plagas, ¿no? Me refiero a lotes de semillas pues sin que pasen por un periodo de cuarentena bajo la supervisión de SENASA. Entonces la calidad sanitaria, ¿no?, se le da mucha importancia desde el punto de vista, digamos, publicitario, pero realmente a veces no se le da realmente la importancia por parte de las empresas productoras de semillas, ¿no? Entonces, debemos tener mucho cuidado con contar con semilla con buena calidad sanitaria, ¿no? Que hayan sido sometidas a un tratamiento químico y que provengan pues, de campos limpios, ¿no? De campos limpios para que nosotros nos aseguremos de no traer problemas a nuestro campo en vez de traer soluciones. Y por último, la calidad genética. La calidad genética influye tremendamente en la productividad de la cosecha. Depende de la variedad que nosotros hemos escogido, ¿no? El potencial de rendimiento va a depender de la variedad, la tolerancia a estreses o resistencia a plagas y enfermedades, ¿no es cierto? Pero una buena semilla tiene que contar dos atributos importantes relacionados con ese tema de calidad genética.
Por un lado, la identidad genética. ¿A qué se refiere identidad genética? Es que toda la semilla que nosotros estamos comprando corresponden a la variedad que nosotros hemos adquirido. Si compramos el valor, ¿no es cierto? Entonces, las plántulas o las plantas que debemos salir en el campo debe ser el valor, no cualquier otra cosa, ¿no? Y pureza varietal, en otras palabras, todas las plantas deben ser valor y no deben salir, no debemos tener mezclas con plantas de otras variedades. Es un aspecto muy importante. Entonces, tenemos el aspecto de plantas uniformes, todas semillas de la misma variedad, ¿no? Sin plantas fuera de tipo. ¿Cómo se mantiene, digamos así, la calidad de las semillas? Pues lógicamente pasan por un proceso de secado, acondicionamiento, almacenamiento, ¿no? De tal forma de que la calidad que se extrae del campo se mantiene a través de todo el proceso y se uniformiza, ¿no? Pero definitivamente el mayor porcentaje de la calidad de la semilla proviene del campo, de una buena preparación del terreno, un buen desarrollo del cultivo, ¿no? Y todas las labores desde siembra hasta cosecha con el máximo cuidado posible y siguiendo todas las indicaciones técnicas que eso requiere, ¿no? Entonces, la buena calidad de semilla, la calidad de semilla se logra principalmente desde la producción en el campo. Por eso en Hacienda El Potrero somos muy cuidadosos del tema y tenemos una ventaja muy clara en cuanto a reducir los riesgos de contaminación en el campo, ¿no? En ese sentido es importante, por ejemplo, el hecho que usamos maquinaria propia, no alquilamos maquinaria. En la maquinaria puede venir semilla de otros campos que pueden contaminar a nuestros campos. No solamente semillas de otras variedades, sino también semillas de arroz rojo, ¿no? Producimos en campos propios de la empresa también. No alquilamos campos, no alquilamos maquinaria, no alquilamos campos, no alquilamos cosechadoras, ¿no? Combinadas, ¿no? Trabajamos con maquinaria propia y tomamos las máximas precauciones en el campo de descartar cualquier posible contaminación que pueda presentarse en esas condiciones, ¿no? Y esa calidad que viene del campo tiene que mantenerse en la planta de beneficio de semilla, ¿no es cierto? Por eso es importante desde la recepción de la semilla, desde el proceso de prelimpieza, el proceso de secado, ¿no? Supervisado estrechamente por un laboratorio de calidad de semillas para asegurar que no hayan problemas y si observamos algún problema, ese problema se puedan resolver antes que esta semilla llegue a manos de los productores. Bueno, habíamos mencionado el tema de semilla certificada. ¿Qué es la semilla certificada? Es una semilla que ha sido verificada en todo su proceso de producción, beneficio, tratamiento, etcétera, por una entidad oficial, que en este caso es la Autoridad Nacional de Semillas, ¿no? Que en este momento es una dependencia dentro de SENASA, ¿no? Y es muy importante usar semillas certificadas porque eso es una garantía para que los productores puedan obtener semillas de alta calidad y genéticamente puras, ¿no? Ya hemos hablado de todas las características que debe tener una semilla de alta calidad, ¿no? Y la certificación es el proceso mediante el cual un ente oficial, que es la Autoridad de Semillas, directamente o a través de empresas certificadoras de semillas, también oficiales, pueden avalar, ¿no?
después de haber hecho un seguimiento durante todo el proceso, de que se ha cumplido con las normas establecidas en la legislación vigente, ¿no? Entonces, hay un doble control de calidad, ¿no? Y hasta triple, ¿no? Podemos decir que si hay un problema de mala calidad en el caso de semilla certificada, pues hay una responsabilidad de parte de la Autoridad Nacional de Semillas, ¿no? Y de las empresas certificadoras en el aspecto de la certificación, en el aspecto de la fiscalización del comercio de semillas, es decir, tratando de evitar que se comercialice semilla bamba, ¿no? O semilla falsificada, ¿no? Ahí la responsabilidad está en la Autoridad Nacional de Semillas. Y está el monitoreo de la propia empresa, ya es un control interno que tiene que hacer la empresa. Mencionamos laboratorios de calidad que deben realizar pues este control interno, tanto en la etapa de procesamiento como ya en los depósitos de semilla, ya cuando se almacena la semilla, ¿no? Debe haber un control estricto durante todo el proceso y de forma periódica para que la semilla no pierda calidad. Y por supuesto el control externo por parte de la autoridad de semillas a través o directamente de las empresas certificadoras, ¿no? Entonces, y por último está el otro control externo, que es el del propio cliente, del propio productor. Eso tiene que entenderse claramente. Hemos escuchado muchas veces a productores que dicen, yo no compro semilla porque, bueno, a mí una vez yo compré semilla y me salió mala. Bueno, usted debe pensar en la semilla como cualquier otro producto que usted va a comprar. Si usted compra una licuadora y la licuadora está mala, ¿usted qué va a decir? Ya, nunca más voy a usar licuadoras. No, usted va y reclama. O hace que le devuelvan su dinero o que le cambien la licuadora mala por una buena licuadora. Y usted puede quejarse ante la autoridad de semillas, usted puede quejarse ante las empresas certificadoras, usted puede quejarse ante la propia empresa que le ha vendido la semilla o ante los distribuidores, ¿no? Porque a veces, digamos, por así decirlo, hay una empresa que produce la semilla, pero es otra distribuidores y a otras empresas que venden la semilla. Usted puede quejarse y debe hacerlo. Por eso es importante lo que menciona esta investigadora en semillas del Instituto Nacional de Semillas del Uruguay, que dice que la calidad de las semillas se construye con empresas profesionales, o sea, empresas productoras de semilla, empresas profesionales, expertas en producción de semillas, y en usuarios exigentes, productores exigentes, ¿no? Entonces, si tenemos esa combinación, entonces de seguro que vamos a poder contar cada vez con mejor calidad de semilla en el país, ¿no? Y bueno, hay distintas categorías de semilla certificada, pero la más importante es esta, ¿no? Cada saco de semilla certificada adquirida por el productor debe contar con esta tarjeta. Esta es la tarjeta de la empresa certificadora de semillas. En Hacienda en Potrero nosotros certificamos que en certificadora GBR SAC, ¿no? Entonces cada saco debe contener esta tarjeta de la empresa certificadora acompañada de otra tarjeta que es de color blanco, que es la tarjeta de la empresa productora, en este caso de Semillas en Potrero, de Hacienda en Potrero, ¿no? Entonces, y eso es una garantía, eso tiene un número, ¿no es cierto? Y también en lo posible, cuando usted adquiera un saco, haga que en la factura o en la boleta figure el número de saco que usted ha comprado, ¿no? Para que usted tenga mayores garantías para poder reclamar en el caso que esto sea necesario. Bueno, esto es básicamente lo que traía para ustedes en el tema de calidad de semillas, ¿no? Deben tener en cuenta que esta semilla debe
utilizarse en forma inteligente y con mucho cuidado para que no terminemos malogrando en el manejo del campo, bien sea en el almácigo, sobre todo los almácigos para aquellos que hacen trasplante, o en el terreno definitivo para aquellos que hacen o que practican siembra directa, de tal forma de que no matemos esta semilla, ¿no? La manejemos bien. Un aspecto muy importante en el tema de una buena preparación del terreno, ¿no? En el tema de la nivelación de los almácigos, que nos va a permitir manejar mejor el agua y nos va a evitar problemas de ahogamiento de semilla, ¿no? que ocurre con frecuencia, ¿no? Bien sea porque no ha sido bien nivelado el campo o porque se mantiene por muchas horas el agua inundando el almácigo, no permitiendo que la semilla respire, porque la semilla necesita condiciones ideales tanto de humedad como de temperatura y oxígeno, ¿no? Y no utilicen altas densidades de siembra, ¿no? para que podamos tener plántulas vigorosas, ¿no? Y que estas plántulas vigorosas, pues, es decir, tenemos una semilla que produce plántulas vigorosas, pero si manejamos unas altas láminas de agua, vamos a terminar ahogando la semilla o teniendo plántulas débiles que después, cuando las trasplantamos, van a tener problemas, ¿no? Entonces, manejar bajas láminas de agua, ¿no? Y en ese sentido vamos a nosotros a sacarle el máximo provecho a nuestra semilla. No olvidarse del tema de la fertilización en los almácigos. Vamos a tener una charla a continuación sobre la nutrición en el cultivo. El tema de control de malezas. Estamos recomendando para el caso de la variedad El Valor usar este producto Penoxulam, que se vende comercialmente con el nombre de Bengala, ¿no? Que se puede aplicar conjuntamente después de la siembra, ¿no? En la dosis que se mencionan aquí, son 3 centímetros cúbicos o 3 mililitros disueltos en 600 mililitros de agua, ¿no? Por hectárea, ¿no? Entonces, en una poza de almácigo de 180 metros cuadrados, ¿no? Disculpen, este es en una poza de 180 metros cuadrados y nosotros podemos tener un buen control de malezas con este. Y, en fin, hay varios tratamientos que pueden realizarse a la semilla, ¿no? Pero que no voy a tratar en este momento, pero que es importante que ustedes sepan que también podemos usar tratamientos posteriores que nos pueden permitir un buen manejo y sacarle el máximo provecho a nuestra semilla. Y esto sería todo lo que venía a explicarles el día de hoy, y muchísimas gracias por su atención. Ok, doctor Carlos Brusone, muchas gracias por su participación. A continuación va a seguir el ingeniero Edgardo Alaluna. Bien, gracias César, gracias a todos de verdad por estar siguiéndonos y compartir una jornada más de estas prácticas donde nosotros tratamos de compartir definitivamente lo poco que sabemos en cuanto a la agricultura. Por eso tratamos de invitar a algunos especialistas, como que hoy día, por ejemplo, tuvimos al doctor Carlos Brusone, que es un especialista en el tema de semillas, ¿no? Yo simplemente voy a complementar lo que él ya mencionó. Voy a hablar básicamente del tema de la nutrición del cultivo de arroz. Y bien, pues sin más preámbulos, vamos a empezar la presentación hablando un poco de las producciones promedio de arroz, ¿no? La más alta productividad de arroz lo conseguimos en la zona de Arequipa, donde tenemos pues un promedio de 12.5 toneladas por hectárea. Después tenemos La Libertad con 10.2, tenemos Cajamarca con 7.9, el Lambayeque con 8 toneladas, Piura con 8.8, la zona de Amazonas con 7.4 y la más baja la zona de San Martín.
Entonces, claro, obviamente que cada una de las regiones tiene su particularidad, ¿no? Entonces, habrá, ¿por qué el alto promedio, por ejemplo, en cuanto a la zona de Arequipa? Es que Arequipa justo está sembrando en una época bastante idónea, que es a partir de octubre, ahora ya debe estar con los trasplantes, y es más, justo agarra la más alta radiación. Y la otra ventaja que ellos tienen es que tienen rotaciones muy interesantes, ¿no? Entonces ellos hacen arroz después de papa o arroz después de cebolla o algún otro cultivo de pan llevar muy importante. Entonces, pues se cuenta con muy buenos suelos y muy buena calidad de agua. Entonces, básicamente eso es lo que favorece esta alta productividad. Aparte, obviamente, el tema de la radiación. Entonces el sistema agrícola depende principalmente, ¿no?, del ambiente, donde hay que ver el tema de la luz, la radiación solar, lo que acabo de decir, y la calidad del agua. Entonces es importante la calidad del agua. Entonces a veces a muchos productores no consideran esta variable, pero es necesario porque la calidad del agua puede influenciar mucho en la productividad del cultivo. Otro del cual ya habló el doctor Brusón, el tema de la planta, es básicamente la genética y eso tiene que ver directamente con la semilla. El otro factor importante es el suelo. Entonces, cada suelo, ojo, tiene su particularidad, ¿no? Entonces, para saber algo de las características del suelo, requerimos tener un análisis de suelos. Y en base a eso, nosotros podemos hacer un programa adecuado de acuerdo a la condición del suelo donde estamos cultivando. Por eso las productividades está definida por el factor más limitante. Ahora, de todos ellos, ¿cuáles son los factores más limitantes? Y aquí no le he puesto, por ejemplo, la fecha de siembra, ¿no?, que es también importante para alcanzar la alta productividad. Los objetivos de la fertilización básicamente es la productividad del cultivo, es decir, tratar de aspirar a tener altos rendimientos y de alta calidad. Y para esto, ojo, no es fácil, ya vimos los factores que ya mencioné, pero dentro de esto, los actores que son los productores tienen que ver, ¿no?, justo con lo que ya mencionó el doctor Brusone, la calidad de la semilla, la preparación del terreno, ojo, la época de siembra y definitivamente otro punto importante es la variedad, ¿no? Entonces, uno cultiva el arroz pensando en el mercado. Entonces, ¿cuáles son los tipos de arroz que está demandando más el mercado? Entonces, eso es un punto que hay que tener en consideración también, ¿no?, para poder alcanzar mejores precios y obviamente mayores utilidades para el productor. Luego hablar de maximizar los fertilizantes, es decir, la eficiencia de la fertilización. La eficiencia de la fertilización se basa principalmente en los momentos oportunos de colocar los nutrientes y generando menores pérdidas, porque, ojo, el tema de las pérdidas, los fertilizantes pueden afectar, digamos, las aguas o los lagos, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que tener mucha responsabilidad con el manejo de la nutrición en el arroz. Entonces, minimizar los costos de producción, esto es otro punto muy importante, pero dentro de esto, ojo, entonces no se trata de que dejamos de usar algunos insumos, sino tratamos de ser mucho más eficientes en el uso de cada uno de los insumos que utilizamos para producir el cultivo de arroz. Entonces, por eso hablar de los 4 requisitos para la nutrición vegetal adecuada. O sea, esto es una base fundamental, ¿no? Es decir, hablar, por ejemplo, de las fuentes. Entonces, ¿qué material vamos a utilizar? ¿No? Entonces, aquí viene un poco qué es lo que vamos a usar. Ahora, en la cantidad, cuánto vamos a aplicar, la dosis, ¿no? El lugar donde vamos a colocar y el tiempo, cuándo. ¿Cuándo? O sea, cuándo debe estar disponible. Entonces, esto igual, ¿no? Entonces, cuando uno hace el programa de nutrición, ojo, o sea, lo correcto es, pues, tratar de nutrir al cultivo en el día a día, pero eso no se cumple, porque de repente el productor está haciendo 3 o 4 fertilizaciones y punto, no hace más allá de eso. En consecuencia, ojo, necesita sí tener la información precisa para poder tener mayor éxito en el manejo de nutrientes. Por eso la calidad del suelo va a depender de los componentes, ¿no? Por ejemplo, las propiedades químicas.
el contenido de materia orgánica. Puede haber algunos elementos tóxicos, por ejemplo, en la costa es común encontrar niveles muy elevados de sodio, los cuales pueden ser tóxicos para el cultivo y ya están afectando la productividad directamente. Las propiedades físicas, por ejemplo, dentro de ellos, ya hablé un poco del tema de la calidad del agua, pero de esto, ojo, tiene que ver también, o sea, el agua he puesto ahí porque tiene que ver con la infiltración, y la infiltración mucho va a depender, o la conductividad hidráulica del agua va a depender principalmente de las condiciones, básicamente, de estructura del suelo. Entonces, ¿qué tan bien estructurado están los suelos? Ahora, en arroz es raro o es muy poco, casi nadie creo, usa materia orgánica, por ejemplo, para mejorar los suelos arroceros. ¿Y qué hacen con la paja, por ejemplo, que es una fuente de materia orgánica? La mayoría los queman. Es una pésima práctica, eso no debería de hacerse, ¿no? Entonces, necesitamos más carbono, necesitamos más materia orgánica en los suelos para evitar justamente los problemas de compactación de suelo, por ejemplo, ¿no? Entonces, necesitamos tener suelos mejor estructurados para poder alcanzar una mayor productividad. Pero si vamos a tener suelos compactados o suelos con problemas de niveles excesivos de sodio, lamentablemente va a afectar la producción final. Y finalmente hablar un poco del tema de los microorganismos. Igual en el suelo hay muchos microorganismos, pero ojo, los microorganismos necesitan materia orgánica. Y si casi no aplicamos materia orgánica, lamentablemente eso es otra práctica que se debería de manejar. Ahora, la variabilidad igual de los suelos no pueden ser temporales, por ejemplo, por el tema del calor, agua y residuos, pero la mayor variabilidad de los suelos está en función, por ejemplo, de la región, la cuenca, el predio o el lote, como ven aquí en la imagen. Ojo, los manejos no son totalmente homogéneos. Entonces, cada lote se maneja de repente diferente. En consecuencia, cada lote tiene una respuesta diferente a la nutrición que queramos aplicar. Por eso es importante tener la información o tratar de al menos tener el diagnóstico del suelo para ver cómo vamos a manejar el programa nutricional. Por eso aquí hablar un poquito de la fuente. ¿Qué necesito? O sea, ¿qué necesitamos saber? ¿No? Entonces, ¿cómo podemos saber? Como dice aquí. Entonces, el análisis de suelos. ¿Cuántos de los productores están utilizando análisis de suelos? ¿No? Entonces, en algunos casos, ese análisis de suelo nos sirve para hacer el programa nutricional. Pero de ese programa nutricional, ojo, ¿cómo es que le está llegando a la planta? Para eso de repente necesitamos tener un análisis del tejido, ¿no? Si no hacen análisis de suelos, análisis foliar o análisis de tejido, mucho menos. Entonces, estos son puntos importantes para poder tener un manejo adecuado de los nutrientes. Entonces, el cálculo igual de la remoción de nutrientes basado justamente en la productividad y en la producción estimada, ¿no? Entonces, si aparecen los síntomas de eficiencia, significa que el programa que estamos manejando está muy mal. Entonces, ese programa hay que tratar de hacer correcciones, hay que hacer los ajustes pertinentes de acuerdo a la expectativa de la productividad. Y para eso muchas veces nos ayudan mucho los experimentos de campo. Necesitamos tener información del campo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay una tabla para analizar o para diagnosticar el nivel de clorofila. Entonces ahí, por ejemplo, esto ya es una pequeña herramienta que nos puede ayudar a tomar decisiones, ¿no? Esto es fundamental. En otros casos podemos tener otro tipo de equipos para tener, digamos, mayor certeza en el diagnóstico que estamos haciendo. Por eso yo mencionaba un poco del análisis de suelos. Ahora, tener el análisis de suelos no es solo pues tener los números, sino hay que tratar de entender. Entonces yo, por ejemplo, este es un trabajo que estamos haciendo justamente con la Hacienda del Potrero en la zona de Bellavista, Jaén, Cajamarca. Entonces vean ustedes, ¿no? Aquí tengo yo las características del suelo. Aquí, por ejemplo, la profundidad de muestreo, el nivel de materia orgánica, el pH que es alcalino, vean ustedes, tiene un poco de problema de sales, 1.5, y aquí empezamos a evaluar cada uno de los factores. Entonces, un dato importante para mí es esta relación carbono,
perdón, calcio, magnesio, potasio y sodio. Por ejemplo, aquí este nivel de sodio está no, dentro de los parámetros, no tenemos mayor problema, pero ojo, aquí había que tratar igual de cuantificar cuánto calcio, magnesio tenemos y aquí tenemos las cantidades, ¿no? Por ejemplo, aquí, para ese nivel de potasio yo estoy teóricamente teniendo 524.16 kilogramos de potasio por hectárea. Ahora, de esto, ¿cuánto realmente está consumiendo la planta? Son parámetros que lo estamos cuantificando, ¿no? Para a partir de ahí tener una mayor certeza en nuestras recomendaciones finales, ¿ok? Ahora, otro punto, igual como decía, ¿no? O sea, ¿cuál es el pH más adecuado para la mayor disponibilidad de los nutrientes? Ese valor debe estar entre 5.8 a 6.3, pero mi suelo está teniendo alrededor de 7.5, vean ustedes aquí. Entonces aquí básicamente yo voy a empezar a tener problemas con microelementos, básicamente, ¿no? Entonces esto es parte de la interpretación que uno tiene que hacer. Ahora, otro factor importante, el suelo tenía 1.5 de sales, teóricamente no es problema, pero habría que ver dentro de eso qué sales son las que predominan, los cloruros, los sulfatos, porque lo que yo tengo es la C, que es la salinidad total. Pero, ojo, o sea, esto me dice sales totales, pero no me está diciendo cuál de los aniones o cuál de los cationes son los que predominan, para de ese modo ver las limitaciones que tenemos. Entonces, dentro de este grupo, las sales que más afectan el desarrollo de los cultivos es el cloro, el sodio, básicamente esto, y el bicarbonato, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que ver para ver cómo está ese suelo y cómo estamos manejando. Ahora, dentro de este paquete ya, del análisis de suelos, ya tenemos que este suelo tiene reacción alcalina, tiene ligeros problemas de sales. Entonces, en la medida, ¿no?, que estos suelos se salinicen más, pueden afectar la productividad del cultivo. Por eso es importante ver, digamos, la dosis precisa, la fuente precisa para no afectar la productividad. Por ejemplo, estos son campos con contaminación de sales. Esto es en la zona de Chiclayo. Vean ustedes el nivel de salinidad que se tiene, ¿no? Entonces, niveles muy altos de sodio, por ejemplo, ¿no? Entonces, 284 ppm, que es un nivel muy alto. Entonces, esto automáticamente está limitando la productividad. Por eso, ahora, ¿cómo corregimos este problema? O sea, si tenemos niveles de sodio en exceso, entonces habría que igual tener la cuantificación y hacer los cálculos para ver cuánto de yeso requieren estos suelos para poder mejorar. Hay situaciones en que si podemos corregir hasta aplicando 3, 4 toneladas, pero si hay que aplicar 10 o 15 toneladas, yo creo que esa situación ya es muy compleja, ¿no? Por esa razón es importante tener el diagnóstico de suelos. Y de acuerdo a eso también, como digo, dar las sugerencias, ¿no? Entonces, dentro de esto, por ejemplo, otra de las sales que pueden estar afectando el cultivo es el cloro. Entonces, el arroz tiene relativa tolerancia al cloro, pero 7 no es mucho, 1000 equivalentes. Entonces, no es mucho en realidad. Entonces, de alguna manera, si yo tengo suelos salinos con niveles muy elevados de cloruros, es posible que también estén restringiendo la productividad. Ahora, otro punto importante del cual hablé, por ejemplo, la calidad del agua de riego. Entonces, el agua de riego, y aquí justamente lo diagnosticamos, tenía un pH neutro, conductividad muy buena, este es del agua del río Marañón. Entonces, veamos aquí, ¿no? Entonces, un diagnóstico bueno para mí es el RAS, reacción de absorción de sodio. Este valor, cuando es menos de 5, es muy bueno. Aquí yo tengo 1, entonces tengo una condición muy buena. Dureza. La dureza empiezo a tener problemas a partir de un valor de 32, pero aquí tengo 18, es decir, tengo muy buena condición, ¿no? Y la otra es que aquí estoy analizando las sales malas, sodio, cloro y bicarbonatos, ¿no? Entonces, en esto está predominando. Mira, si yo tenía la conductividad de 0.47, de eso 0.34 es cloro, sodio y bicarbonatos. Y los otros nutrientes, que es cloro, magnesio, potasio,
es tan solo 0.13, ¿ve? Entonces, este balance también es bueno considerar. Si bien es cierto, esta agua no es problema, pero en el tiempo podría de alguna manera afectar, ya que está predominando sodio, cloro y bicarbonatos. ¿Ok? Entonces, ese dato también es importante a tener en cuenta, ¿no? Por eso, aquí en los análisis de agua, cuando dicen, mira, a ver, si yo tengo aquí el dato, 0.4710 Siemens, significa que es un agua de excelente calidad. Pero esto va a depender de qué. Si yo empiezo a ver aquí cuáles son los aniones o cationes que predominan, aquí calcio bastante bien, sodio no es problema, bicarbonatos, mira, es relativamente alto, y cloruro 0.5, no es mayor problema en realidad. Pero aquí el tema de bicarbonatos sí, como que también eso puede estar indicando cierta dureza del agua, ¿no? Pero no es grave, pero bueno, igual hay que tener en consideración. Por eso las metodologías de aplicación de fertilizantes igual, ¿no? Entonces, hay prácticas que nosotros lo hemos estado haciendo, por ejemplo, en algunas zonas aplicando en seco, ¿no? Entonces, la primera fertilización, como ven aquí, entonces la aplicación en seco, ¿no? O sea, hacíamos una mezcla de fertilizantes utilizando básicamente la fuente de fósforo y potasio y algo de magnesio, y luego pasaba la maquinaria y los incorporaba totalmente, ¿no? Entonces, luego venía el trasplante y la siembra. Entonces, esta metodología, por ejemplo, a nosotros, sobre todo en la zona sur, en la zona de Camaná, en la zona del río, del Valle del Tambo, ¿no? Nos está yendo bastante bien. Y la otra es esta, ¿no? Tratar de aplicar los fertilizantes, ¿no? Después del trasplante. Esa es la otra práctica. O antes del trasplante. Esa es, antes del trasplante, ¿no? Aquí, antes del trasplante, ¿no? Entonces, ahí también como que a la hora que el abonador camina, de alguna manera, está incorporando los fertilizantes. Ahora, ventajas de tener esa práctica, vean ustedes, ¿no? Este es abonamiento de fondo, antes del trasplante, ¿ve? Y esto es el sistema tradicional. Entonces, como ven aquí, tenemos pues una gran diferencia en cuanto a la aplicación de los fertilizantes. Otro punto importante es la oferta de la luz. De eso es lo que yo hablaba, ¿no? Entonces, esto tiene mucha correlación con la época de siembra. Por eso, ¿cuándo es que uno debe sembrar arroz para poder alcanzar las máximas productividades, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estoy hablando aquí de la costa norte, entonces para la costa norte, ¿cuáles serían las mejores épocas de siembra, ¿no? Las que tenga esta de acá, ¿no? Porque aquí están alcanzando las más altas productividades, ¿ve? Entonces, esto es lo que uno trata de buscar. La selva igual, ¿no? Las siembras de mayo, no, abril, mayo, ¿no? Esas son las que nos va a permitir tener la más alta productividad. ¿Okay? Ahora, las condiciones igual de temperatura para cada etapa fenológica del cultivo también es importante a considerar. Ahora, ¿cómo pasar de aquí a aquí? ¿No? Entonces, aquí está la gran pregunta, y de esto lo habló el doctor Brusone, ¿no? Entonces dijo, el tema de la nivelación es fundamental, porque si no vamos a tener plantas ahogadas, y al final eso genera pérdida, ¿no? Entonces, lamentablemente, el tema de la nivelación es fundamental, por eso es que aquí, por ejemplo, hay una nivelación láser, esto ya lo están haciendo en muchas zonas, yo he visto ya maquinarias en la zona del norte, inclusive en Piura, en Chiclayo, me parece que ya lo están haciendo, pero estas fotos son, por ejemplo, del Valle del Tambo. Entonces, esto que nos permite a nosotros manejar bien el agua. Esto es lo importante en esta buena nivelación, ¿no? Es el manejo del agua. Pues si no nivelamos bien, bueno, al final tengo esa respuesta, ¿no? Pero si no nivelamos bien, vean ustedes, ¿no? Entonces vamos a tener problemas. Eso está sin nivelar y aquí con buena nivelación. Y esa mala nivelación, vean ustedes, vista desde el aire, ¿no? Entonces aquí nos está generando mucha mortandad de plantas. Esto es lo que uno no desea, ¿no? O sea, aparentemente esto de cuando lo mira de frente no se ve, pero cuando vemos la foto aérea, ¿no? Es muy notoria, ¿no? Entonces,
Por eso es fundamental el tema de la buena nivelación, porque al final, vean ustedes, esto es lo que va a pasar con las plantas, ¿no? Esto es lo que no queremos, porque vamos a tener mortandad de plantas. Entonces, hablar de nutrientes esenciales para las plantas, 3 no son minerales: carbono, hidrógeno, oxígeno. 13 minerales, básicamente dentro de esto tenemos los macronutrientes: nitrógeno, fósforo, potasio. Macronutrientes secundarios, tengo el calcio, el magnesio, el azufre y los microelementos. Dentro de este grupo está el hierro, el manganeso, el boro, zinc, cobre y molibdeno, básicamente. Entonces, ojo, la planta de arroz igual necesita todos estos elementos. En mayor o menor escala, pero sí lo requiere. Ya, macronutrientes porque la planta requiere en grandes cantidades. Secundarios ya un poco menos, y microelementos de repente requiere poco, pero que son esenciales para poder alcanzar una alta productividad y cosechas de buena calidad, ¿no? Por eso necesitamos manejar una nutrición balanceada. La importancia del nitrógeno. Entonces, se estima que en los próximos 10 años el 75% del incremento de la producción de grano será debido al uso de fertilizantes, básicamente el nitrógeno. Es un nutriente que genera mayor impacto en el rendimiento y a la vez es de más difícil manejo, ¿no? Entonces el nitrógeno es un alimento deficiente para los cultivos, no leguminosas, fomenta el crecimiento vegetativo y es parte esencial de las proteínas y la clorofila que necesita la planta para la fotosíntesis. Los cultivos con mucho crecimiento vegetativo foliar tienen requerimientos altos de nitrógeno. El exceso de nitrógeno origina también retraso en la maduración, baja la resistencia a enfermedades y aumentar los problemas de volcamiento tumbado. Por eso no hay que ser prudentes con el manejo del nitrógeno en el campo. Ahora, esto es un punto, ¿no? Y el otro punto es la fuente. Esto también tiene que ver mucho con la fuente que estemos utilizando. Ahora, los momentos críticos para la aplicación del nitrógeno es el macollamiento activo, es decir, el máximo macollamiento. En ese momento no debe faltar nitrógeno, y el otro momento es el punto de algodón o inicio de panoja. Entonces, esos son los dos momentos críticos donde uno tiene que aplicar nitrógeno en el cultivo de arroz. ¿Okay? Ahora aquí, ¿qué más? El efecto del nitrógeno en las plantas de arroz, como ya mencioné, ¿no? Nos permite tener el crecimiento, el número de macollos, área foliar, número de espigas, o sea, y mayor porcentaje de espigas llenas por panícula y el contenido de proteínas en el grano, ¿no? Entonces, por eso al final estamos hablando de un aumento de la productividad y la calidad de la cosecha. Aquí, por ejemplo, hicimos en algún momento algunos ensayos de parcela submisión. Entonces, donde, ojo, no aplicamos nitrógeno. Y si no aplicamos nitrógeno, vean ustedes cómo se pone la planta, ¿no? El amarillamiento que viene de las hojas bajeras, eso es un síntoma típico de la deficiencia de nitrógeno. Entonces, hay una clorosis de las hojas más viejas, secado de las hojas más viejas, plantas de color verde pálido, menor número de macollos, menor crecimiento y que genera la planta, ¿no? Entonces, al final, esos son los síntomas cuando uno no hace un buen manejo del nitrógeno. ¿Qué más? Las fuentes de nitrógeno que pueden ser utilizados en arroz, básicamente tenemos a la urea, el sulfato de amonio, el Molimax nitros y la urea azul, que es una urea con inhibidor de ureasa. ¿Ok? Entonces, el problema de la urea es lo siguiente, ¿no? Es la molécula de urea, entonces tiene que haber la enzima ureasa para convertir la molécula de urea en amonio, y esto como que si no se tiene las condiciones adecuadas, ahí empieza el problema de la liberación o la volatilización del gas amoníaco, ¿no? Es un proceso que se da porque, ojo, tenemos condiciones de anaerobiosis. Entonces, por esa razón es que es importante tratar de manejar bien el nitrógeno, pero básicamente en la forma de urea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nosotros manejamos, por ejemplo, ¿no?, con una alta lámina el nitrógeno, por ejemplo, en nuestros abonamientos? Entonces,
casi las dos terceras partes del nitrógeno se pueden volatilizar. Por eso es que cuando uno va a hacer la aplicación nitrogenada, en lo posible tratemos de trabajar a mínima lámina. Eso es lo más recomendable. ¿Ok? Entonces aquí un comparativo de las ventajas agronómicas de las fuentes nitrogenadas. Entonces yo si uso urea, vean ustedes, si yo no incorporo la urea, entonces voy a tener una volatilización del más del 30%. Por eso la incorporación es fundamental. Por eso de repente hasta tratar de aplicarlo en seco va a ser mucho más ventajoso que trabajarlo en lámina. A diferencia del sulfato de amonio, que tiene un mejor comportamiento con relación a la urea, ya que tiene menos pérdida por volatilización. Por eso, a raíz de eso es que Molinos tiene esta fuente llamada Molimax Nitros. Y el Molimax Nitros equivale a 33% de nitrógeno y 11% de azufre. Entonces, esta es una fuente bastante buena que lo recomendamos en todo el programa nutricional del cultivo de arroz, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver la diferencia entre lo que es la urea, vean ustedes cuánto se volatiliza versus el Molimax Nitros. Y otro tema importante, ¿qué pasa cuando las hojas se amarillan aquí en los brotes? Cuando las hojas se amarillan en los brotes, lo que va a pasar es que esto es una deficiencia de azufre. Entonces, si aplicamos urea sola, no estamos corrigiendo este problema. Por eso es importante la aplicación de una fuente como el Molimax Nitros. Y aquí otra diferencia entre usar urea y Molimax Nitros, ¿ve? Aquí diferencias igual entre usar urea, Molimax Nitros y sulfato de amonio, ¿no? Entonces, como ven aquí, ¿no? Tenemos muy buena respuesta. Y aquí es el productor, ¿no? Vean ustedes cómo viene. No es lo mismo. Él trabaja normalmente casi con urea y vean ustedes las hojas están mucho más quemadas. El tema fósforo. Fósforo es fundamental para el macollamiento y para el crecimiento de la planta. Entonces, si nosotros observamos aquí, ¿no? Esta parcelita de acá, vean ustedes, esta no tiene fósforo. ¿Y qué pasó? Es que la planta retrasa más o posterga más el desarrollo vegetativo con relación al área que tiene aplicación adecuada de fósforo, ¿ve? Y otro síntoma es que tiene menos macollamiento y la coloración de la hoja es media púrpura, como que se está observando acá. Entonces, esto es una deficiencia típica de fósforo en el cultivo de arroz. Entonces, aquí igual se hizo un ensayo para ver los niveles de fósforo. Entonces, cuando tenemos bajos niveles de fósforo, la planta casi no macolla. En la medida que incrementamos el nivel de fósforo, mejora, pero no porque echamos más fósforo va a ser mejor, sino que siempre hay un límite. Más de eso, ya prácticamente la planta tampoco no responde más a la aplicación del fósforo. Ahora, el fósforo en el suelo no tiene gran movilidad. Entonces aquí hacemos un comparativo del nitrógeno, el fósforo y el potasio en el suelo. Vean ustedes, si nosotros aplicamos, localizamos en este punto el fósforo, ahí cae el gránulo de fósforo y no tiene mayor movilidad en el suelo. Por eso si uno aplica en seco o como abonamientos de base, ¿no? Entonces no vamos a tener mayor pérdida. Entonces aquí viene un poco el tema de la razón por la cual nosotros sugerimos la aplicación de fondo o la aplicación en seco o antes del trasplante. El producto no se pierde, no es como la urea. La urea sí se puede perder porque tiene una mayor movilidad, pero el fósforo y el potasio no tienen mayor movilidad, en consecuencia no se quedan en el perfil del suelo. En consecuencia, no. Por esa razón es que sugerimos hacer un abonamiento de fondo o de base. Y la otra razón de hacer ese sistema de abonamiento es el siguiente. ¿Qué pasa cuando uno hace la aplicación después del trasplante? Normalmente después del trasplante ocurre esto, ¿no? Si yo tengo estas moléculas de fósforo, que si son las moléculas que están pintadas de azul, hoja esa no se mueve, no se van a movilizar hacia el fondo. El nitrógeno sí, pero el fósforo no. Entonces, ahí se queda, por lo tanto, la planta no lo va a aprovechar en su plenitud. Pero si uno pone como abonamiento de fondo, entonces tendríamos esta imagen
donde tendríamos un mayor aprovechamiento del fósforo por parte del cultivo, ¿no? Esto es lo que pasa cuando uno aplica después el trasplante, ¿ve? Entonces, las raíces no se desarrollan más donde encuentra fósforo, pero si no hay fósforo suficiente, simplemente hay muy poco desarrollo de raíces, ¿no? Esto es parte de eso también, lo que ya vimos. Ahora, un poquito del tema de las fuentes. Entonces, si hablamos de las fuentes, por ejemplo, las fuentes más utilizadas en cuanto en el cultivo de arroz sigue siendo el fosfato diamónico, el 1846. Entonces, aquí viene la otra acotación, ¿no? Entonces, el fosfato diamónico, ojo, tiene 1, reacción alcalina, pH alrededor de 8, ¿no? O sea, aquí en la molécula. Y es más, este diamónico está como HPO4, menos 2. Y si yo tengo calcio en el suelo, ¿no? Entonces va a haber una fusión en la forma de fosfato de calcio. Es decir, va a haber un precipitado. Y ese precipitado, ojo, ¿no? Prácticamente está inmovilizando a ambos elementos. ¿Qué pasa si recomendamos, por ejemplo, el uso del fosfato monoamónico? Fosfato monoamónico tiene una reacción ácida alrededor de la molécula pH 4. Entonces, este fósforo se libera como HPO4. Entonces, ¿qué es la forma como que la planta asimila mucho más el elemento fósforo? En consecuencia, ojo, por estas dos razones, uno, porque en la costa al menos tenemos pHs muy alcalinos, entonces la fuente más recomendada sería el monoamónico y no el DAP. Y la otra por el tipo de reacción, ¿no? HPO4, que es la forma como que la planta requiere, o lo toma o lo absorbe más el elemento fósforo, y no como HPO4, H2PO4, o sea, con menos 1. Este es menos 2, ¿no? Entonces, por eso aquí hay algunas diferencias, vean ustedes, ¿no? Macroessential, por ejemplo, está hecho del fosfato monoamónico que tiene reacción ácida, y vean ustedes la gran diferencia versus DAP. Esa diferencia, vean acá, igual, ¿ve? Ya en evaluaciones de campo. Entonces, aquí la ventaja del macroessential SZ es que tiene zinc en su estructura, y el zinc es activador de la hormona del crecimiento, por lo tanto, no va a generar una mayor cabellera radicular. Por esa razón es un buen motivo, por ejemplo, que los productores empiezan a usar el macroessential SZ en el cultivo. Y aquí otras diferencias, por ejemplo, la baba de sapo, que lo llaman, ¿no? Se prolifera más cuando hay, se aplica DAP versus macroessential, ¿no? No ocurre eso. El elemento potasio es fundamental para la calidad del grano. Entonces, la aplicación, como dije, puede ser al inicio, y el suplemento que podemos colocar es al momento del punto de algodón, ¿no? Para toda la etapa del llenado. Entonces, vean ustedes, el potasio tiene la función de traslocar todos los fotosintatos de la hoja hacia el grano. Entonces, esta es la función que tiene el potasio, de traslocar, de llenar. Por eso, si tenemos niveles adecuados de potasio, tendremos pues un excelente llenado de granos. Pues si no tenemos un nivel adecuado de potasio, ¿no? Entonces no vamos a tener granos de buena calidad. Ahora, otro impacto que tiene el potasio en el cultivo de arroz, por ejemplo, ¿no? Entonces, de alguna manera inhibe algunas enfermedades, como la rizotonia, por ejemplo, que puede inhibir hasta en un 54%, mancha parda de 30 a 45%, enfermedades bacterianas de 13 a 30%, y la piricularia hasta un 88%, ¿no? Y también, ojo, fortalece el tallo, ¿no? Eso también es importante. ¿Ok? De ahí aquí tenemos deficiencias de potasio, vean ustedes, ¿no? Esas panojas, ¿no? Están afectadas, ¿ve? Entonces, esto es lo que, ¿no? Al final, una condición que simplemente hay que manejarlo porque necesitamos tener granos de mejor calidad. Aquí, otra gran diferencia, ¿no? Entre usar potasio y no usar potasio.
Ahora, usar potasio, ojo, depende también de la calidad de los suelos, pues, ¿no? Entonces, por eso ahí hay que tratar de tener el nivel de potasio adecuado, ¿no? Entonces, un nivel promedio es lo que nosotros recomendamos, pero si alguien tiene alguna consulta o duda, nos pueden escribir y podemos dar una mayor precisión en cuanto al manejo nutricional del cultivo de arroz. Porque sé que cada caso, cada zona tiene su particularidad. Entonces, lo que nosotros sugerimos son recomendaciones bastante generales, pero de acuerdo a la experiencia que estamos manejando en las diferentes zonas arroceras. Por eso las fuentes de potasio, por ejemplo, ¿cuándo recomendar cloruro? Cloruro de potasio podemos recomendar en aquellos campos donde no tienen problemas de sales, básicamente cloro. Entonces ahí no recomendemos cloruro, no va a haber mayor problema. Por ejemplo, en la zona de la selva no habría mayor problema, aunque hay algunos sitios que ya se están salinizando. En la costa va a depender, pues no, si hay bajos niveles de cloruros, bueno, podemos recomendar, pero normalmente no, porque en la mayoría de los campos arroceros hay problemas de salinización. Entonces, la sugerencia es que usen el sulfato de potasio, ¿no? Y el tema magnesio. Magnesio es básicamente para la fotosíntesis, la repartición de los fotoasimilados. Esto es otro tema que complementa al potasio, ¿no? El crecimiento de las raíces, la mitigación de los daños por la fotooxidación, mitigación del estrés por calor, etc. Entonces aquí vean ustedes, ¿no? Algunos ejemplos para la germinación de semillas cosechadas con diferentes niveles de magnesio. Este dato igual es fundamental, ¿no? Entonces, estamos actualmente evaluando unos campos que tienen niveles altos de carbonatos. Los suelos que tienen carbonatos en los suelos, ojo, normalmente inhiben la absorción de magnesio. Entonces, en esos casos, justamente hay que ver ese balance calcio, magnesio, potasio, sodio, para poder equilibrar iónicamente, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, semillas con bajo nivel de magnesio, semillas con bajo magnesio más aplicación foliar de magnesio, y aquí semillas con adecuado nivel de magnesio. Vean ustedes, ¿no? Ahí está. Importantísimo, el magnesio. Ahora, otro tema importante del magnesio es la calidad de la cosecha. A veces a esto no le están dando el valor que deberían de darle, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí el nivel de proteína cruda, si no tiene adecuado magnesio, 10.7, con adecuado magnesio, 12.8. Nivel de almidones, 80.6 versus 85.3 con adecuado nivel de magnesio. Entonces, las fuentes de magnesio que pueden utilizar en el cultivo de arroz, tenemos el K-MAC, o el conocido antes como el Sulpomac, ¿no? Que hoy en día está como sulfato de potasio, no K-MAC. Entonces, el K-MAC viene igual en tres presentaciones: el estándar, el granulado y el premium. Pero también está el sulfato de magnesio o la quieserita, que es otra fuente de magnesio que lo pueden utilizar en los campos de arroz. El tema zinc. El tema zinc en arroz, como ven aquí, ¿no? Y ahí lo he resaltado justamente con rojo para, ¿no?, llamar la atención. ¿Por qué? Porque el cultivo de arroz requiere niveles elevados de zinc. Entonces yo no sé qué tanto están aplicando zinc en los campos de arroz. Entonces, justamente esta fuente, el Macrocential SZ, que ya trae zinc, nos está permitiendo obtener muy buenos resultados, ¿no? Entonces, por eso el zinc afecta varios procesos de la planta de arroz, tales como la generación de hormonas de crecimiento que produce enanismo, reduce el mascullamiento, acorta la longitud de los entrenudos, afecta el desarrollo radicular temprano, las hojas banderas se caen sobre la superficie del agua, de riego y flotan, y esto va a afectar definitivamente a la producción. Entonces veamos aquí igual, ¿no? En los suelos se han hecho ahí algunos ensayos en un suelo que tenía 6 ppm de zinc. Entonces aquí no se aplicó zinc, tiene todos los elementos menos zinc,
Y aquí aplicamos 0.5 ppm de zinc y mira cómo que hay respuesta, ¿no? Y aquí aplicamos 5 ppm de zinc. Entonces, ahí está muy evidente, digamos, la respuesta del cultivo a la aplicación de zinc. Aquí, en otro caso, donde se tenía, por ejemplo, 18 ppm de zinc en el suelo. Entonces, si bien es cierto, aquí se hizo el mismo ensayo, ¿no? Pero vean las respuestas, ¿no? Aquí definitivamente, si yo comparo con esto, aquí hay menos respuesta, pero ¿por qué? Porque ya el suelo trae un poquito más de zinc. Por eso, cuanto menos contenido de zinc allá en el suelo, la respuesta va a ser mucho mejor, ¿no? Ahora aquí otros ensayos, vean ustedes, con aplicación de zinc y sin aplicación de zinc, ¿no? Pequeñas parcelas. Y esto evidencia nuevamente que es el zinc, a pesar de que es un microelemento, es esencial para el normal crecimiento del cultivo. Ahora, otro punto importante, ¿no? O sea, el tema del zinc y el hierro, ¿no? En el tema de la biofortificación de los alimentos. Esto es un punto importantísimo que tenemos que tener en cuenta. El contenido de zinc en muestras de arroz comercial. Entonces, por eso, el arroz que estamos produciendo, ¿qué tanto nos está nutriendo? Esa sería la pregunta, ¿no? Entonces, para tener arroces nutritivos, los niveles de zinc deben estar por encima de los 30 ppm. Entonces, aquí hay algunos países, ¿no?, que están teniendo, sí, cierta respuesta, están alrededor de los 20 ppm, por ejemplo, en el caso de Bolivia, en el caso de Colombia, pero vean Nicaragua, ¿no? Está muy bajo, ¿no? Y lo recomendable, como dije, es tener un nivel de zinc alrededor de 20 ppm. Por eso es que aquí igual la importancia, por ejemplo, de los diferentes elementos, vean ustedes fertilización NPK con microelementos, aquí si vemos con zinc, con boro, vean ustedes, ¿no? NPK con microelementos, igual acá, ¿no? Los granos y el incremento porcentual en la productividad, ¿no? Si aplicamos zinc, vean ustedes, 33%. En el caso del boro, va a depender mucho de los suelos. Hay suelos que tienen y hay suelos que no tienen. Por eso, si no hay boro, hay una excelente respuesta a la aplicación igual del boro. Por eso, la aplicación de los microelementos tiene que ver mucho con la productividad final del cultivo de arroz. Ahora, otro dato importante del zinc, esta imagen que nos ayuda un poco a decir, ¿no?, de que el productor aplica fósforo, pero no aplica zinc. Por eso es que aquí, si yo tengo bajo nivel de zinc en mi campo y sigo incrementando el nivel de fósforo, la producción se me va a caer. ¿Por qué? Porque no hay un equilibrio entre el fósforo y el zinc. Pero ¿qué pasa si nosotros ponemos niveles adecuados de zinc e incrementamos los niveles de fósforo? Vean ustedes, la productividad mejora. Esto es lo que queremos y esto en parte conseguimos con el macroessential SZ. A raíz de eso yo igual hice un ensayito en la zona de Camaná, en Arequipa, ¿no? Hicimos un ensayo, como ya mencioné, ahí está. Esto es parte del ensayo, vean ustedes la diferencia, ¿no?, entre usar diamónico versus el macroessential SZ. ¿Qué diferencia se nota aquí? En la panoja no se ve, perdón, en las hojas. Aquí la mayoría de las hojas están quemadas y aquí no ocurre eso. La planta llega mucho mejor y con mejor sanidad y obviamente con mayor productividad. ¿Ya? Entonces aquí tenemos los resultados, vean, ¿no? El productor tuvo una producción de 13.180 kilogramos. Aquí analizamos el nivel de proteína 7.5 y el nivel de zinc, ojo, 10.67, ¿no? Entonces aquí nosotros concentramos un poquito más el nivel de zinc, alcanzamos una productividad de 17 toneladas, tuvimos un nivel de proteínas de 8.3 y el nivel de zinc de 12.67, pero mi meta es 20, ojo. A pesar de eso, seguimos con un nivel muy bajo de zinc. ¿Esto qué significa? De que hay que seguir incrementando el zinc
en los campos para poder alcanzar esa productividad o ese nivel, ¿no? De por lo menos tener 20 ppm de zinc en el grano. Y también es importante, por ejemplo, el manejo nutricional adecuado con Macroessential y K-Mac, vean ustedes, ¿no? La sanidad del cultivo versus esto que está manejado de manera convencional con DAP y urea, ¿no? Entonces, ahí también ven una gran diferencia en el programa nutricional. Ahora, esto es parte del ensayo que estoy haciendo. Estoy evaluando aquí la interacción entre niveles de zinc y boro. Entonces, esto es en el porcentaje de germinación de la semilla, ¿no? Entonces, vemos aquí el nivel adecuado fue 5 ppm, 5 unidades de zinc versus 2.5 unidades de boro, ¿ve? Esto me permite un 92.67% de germinación versus lo que tiene normalmente el productor. Vean ustedes, ¿no? A pesar de que trabaja bien, ¿no? Entonces, aquí viene un poco la importancia de aplicar la aplicación de microelementos es relevante también para el tema de la calidad de la semilla, ¿no? Que es fundamental. ¿Okay? Fuentes de zinc, podemos hablar del Macroessential SZ. Molinos tiene esta fuente que es un mix de microelementos a base de zinc, que se llama el F727, que tiene 22% de zinc, pero aparte de eso tiene hierro, manganeso, cobre, etc. Y también tenemos el sulfato de zinc heptahidratado, ¿no? Esto básicamente para condiciones de fertirrigación. Ahora el tema del boro, importante para el tema de la polinización, ¿no? Entonces vean ustedes, participa en la formación del tubo polínico y el grano de polen. Y el zinc es el que activa el grano de polen. Entonces aquí también tiene otra participación el zinc en la fecundación, que es fundamental. ¿Ok? Entonces, el boro, repito, ¿no? En los campos depende. Hay campos que ya tienen boro. Por ejemplo, en la zona del sur, yo no me atrevería a recomendar boro. En la zona de Arequipa, sí, básicamente Arequipa es la que tiene arroz. Pero en las otras zonas, llámese el Santa o llámese Chiclayo o Piura, ahí había que evaluar los niveles de boro, y ni hablar en la zona de San Martín, ¿no? Entonces ahí hay niveles muy bajos de boro, en consecuencia vamos a tener muy buena respuesta a la aplicación del boro como que se está viendo acá. Las fuentes de boro sugeridas sería el Fertivagra 15G, que es edáfico para aplicación al suelo directamente, o siendo el ácido bórico para aplicaciones foliares, ¿no? Algunos trabajos de campo, por ejemplo, esto es en el Valle del Tambo, productor, vean ustedes aquí con la fórmula del Macroessential SZ, ¿no? Entonces hacemos reuniones de campo, igual hoy en día esto lo estamos haciendo, pero de manera virtual. Ahora, la dosis, ya dije, ¿no? La dosis va a depender principalmente de la meta de rendimiento, cuánto es que queremos cosechar. Por eso, ¿qué rendimiento es posible sacar de acuerdo a las condiciones que tenemos? Para eso estamos evaluando aquí la calidad del suelo, evaluar adecuadamente el suministro de nutrientes que aporta el suelo y sobre eso la eficiencia para cada elemento. Entonces, eso es lo que nos va a permitir hacer los cálculos pertinentes, ¿no? Entonces, por eso, ¿cuánto fertilizante utilizar? Ahí está la dosis. Entonces, ¿cuándo fertilizar? ¿No? A lo largo del ciclo del cultivo, requerimientos de nutrientes por el cultivo, cuál fertilizante utilizar, tipo de suelo, tipo de, o mejor dicho aquí, tipo de cultivo, la variedad, ¿no? Disponibilidad de nutrientes y la solubilidad de las fuentes, y dónde colocar los nutrientes. Eso es fundamental, y aquí tenemos igual unas tablas de eficiencia para cada uno de los elementos. Por ejemplo, para el caso del nitrógeno, de 15 a 50, el fósforo de 5 a 30, eso va a depender mucho de las condiciones del suelo. Por eso las dosis de recomendación varían de acuerdo a la localidad, a las condiciones del suelo. Por eso el análisis del suelo un poquito nos ayuda a interpretar para dar una mejor recomendación de abonamiento o de nutrición. Entonces, por eso, si tenemos todas las condiciones con las variedades que ya mencionó el doctor Brusone, por ejemplo, tener las condiciones ideales como que se tiene en la zona del sur, ¿no? En Arequipa, básicamente en la zona de Camaná, en el Valle de Majes o en el Valle del Tambo,
Entonces, tener, por ejemplo, ¿no? Cantidad de radiación solar adecuada, temperatura adecuada, una densidad de siembra adecuada, obviamente pues vamos a llevar al tope de la productividad. Pero no siempre estamos llegando a ese tope de productividad. Entonces hay productores, modelo, por ejemplo, algunos que hacen experimentos en campo, que se interesan en investigar un poco más, ellos más o menos están llegando a un 80% del potencial productivo. Pero el grueso de los productores están en esto, ¿no? Por ejemplo, el promedio regional. Entonces ellos, por ejemplo, tienen un manejo agronómico, entonces no están manejando adecuadamente los nutrientes, es decir, el manejo agronómico no está muy bien, hay problemas igual con el control de plagas, de malezas, enfermedades, calidad de suelo, no hay mejoramiento de los suelos, entonces por esa razón es que ellos posiblemente estén llegando a un 60% del potencial productivo que tiene el cultivo. Entonces hay brecha para crecer, hay brecha para poder mejorar. Justamente para eso es que hacemos este tipo de eventos para de este modo ver la manera que cómo cómo podemos apoyar a los productores. Por eso el programa de fertilización sugerido por Molinos, repito, este es un programa bastante global, general, va a depender mucho de las condiciones locales. Entonces sería de 2 a 4 bolsas de macronutriente al SZ. Esto es en seco o después del fangueo, 2 a 3 bolsas de sulfato de potasio. Después la segunda fertilización de 10 a 20 días, eso va a depender de cada zona también. Aplicar de 4 a 6 bolsas de Molimax nitros. Luego 15 días después o 10 días después, eso va a depender igual de la localía. Aplicar de 4 a 6 bolsas de Molimax nitros más 1 a 2 bolsas de Keimax o de Sulpomac. Luego, ya en el punto de algodón, aplicar igual de 4 a 6 bolsas de Molimax nitros y de 1 a 2 bolsas de Sulpomac Premium. Esa sería más o menos la recomendación edáfica y la recomendación foliar, ojo, no como dice aquí, ¿no? Ayuda mucho en el papel del metabolismo secundario. Muchas veces a la aplicación de algunos microelementos como el cobre, como el zinc, ¿no? El manganeso, ¿no? Genera fitoalexinas, entonces esa es la mayor defensa para el cultivo. Fortalece la pared y la membrana celular, ¿no? Da defensas físicas, ¿no? Generación de la lignina, defensas químicas, los fenoles y defensas bioquímicas como que son las fitoalexinas. Entonces, Molinos igual tiene un programa de aplicación foliar con los Polifib. Polifib 21-21, por ejemplo, al inicio del macollaje, 21-15-15-30 en el punto de algodón, Polifib 15-15-30 a inicio de floración. Luego pueden manejar bien con Polifib 15-15-30 o puede también cambiar con el Polifib 12-6-40 o el bonus, ¿no? Entonces esas son las fuentes que podemos sugerir para el cultivo de arroz. Muy bien, una fertilización foliar exitosa. Ojo, aquí igual el tema de la regulación del pH es fundamental para poder alcanzar una alta productividad, ya que esto a nosotros nos permite hacer los ajustes pertinentes para tener mayor eficiencia en la aplicación foliar. ¿Ok? Entonces los puntos claves del manejo del cultivo, el manejo del agua, y ahí el control de malezas, plagas y enfermedades, la fertilización, la densidad de siembra y la época de siembra, que es clave, como ya mencioné hace un momento, ¿no? Entonces, con esto podemos alcanzar las más altas productividades en el cultivo de arroz. Por eso, cómo llegar a altos rendimientos, contar con un análisis de suelo, buena preparación del suelo, utilización de semillas adecuadas, semillas certificadas, como lo dijo el doctor Brusone, una nutrición balanceada, como que acabo de mencionar, adecuado manejo del agua y uso eficiente del nitrógeno. Bien, Molinos es una empresa dedicada a la comercialización de fertilizantes, ¿no? Y aparte de eso es una empresa de capitales peruanos, ¿no? Entonces esto es importante, tenemos oficinas en Arequipa, Matarani, Pisco, Lima, Trujillo, Tarapoto, Chiclayo y Piura, ¿no? Entonces traemos los fertilizantes de los países de origen, como ya se mencionó,
Entonces tenemos una gran gama de fertilizantes genéricos, tenemos las mezclas Molimax, ¿no? Específicos y generales. También tenemos las líneas de fertilizantes foliares Polyfib de origen israelí, ¿no? Para todos los estados fenológicos, y tenemos la línea de fertilizantes solubles para fertilización, ¿no? Entonces, principalmente de origen israelí o de la empresa Haifa, ¿no? Eso es. Bien, muchísimas gracias, muy agradecido. Vamos a ver con las preguntas para usted. Preguntan, ingeniero, ¿en qué etapa fenológica sería mejor la aplicación de micronutrientes? Bien, eso es una pregunta muy interesante. En realidad, desde el saque, como se dice, ¿no? Desde el establecimiento del cultivo. ¿Por qué? Pues eso es un gran, a ver, ¿cómo lo llamo? Un paradigma, eso es el término, un paradigma. Creen que para el enraizamiento de la planta solo es el fósforo, y eso no es así. Lamentablemente, por un tema de tiempo, no le hemos puesto una diapositiva, que a veces lo comparto. Entonces, en el desarrollo de raíces, ojo, participa el zinc, participa el boro, participa el calcio, el fósforo, el potasio, prácticamente casi todos los elementos. Entonces, si ponemos desde el inicio es mejor. Por eso es que es fundamental tener el análisis de suelos. Entonces, con el análisis de suelos vemos cuáles son las carencias y de acuerdo a eso hay que ir colocándolos cada uno de los elementos. Pero fundamentalmente en el boro, el zinc, tienen mucho que ver con el desarrollo de raíces, ¿no? Eso, por eso diría del fondo, o sea, en la presiembra, yo sugiero la aplicación, si no hay en el suelo, en la presiembra. Y eso justamente estamos evidenciando con el uso del macronutriente LCZ cuando aplicamos en seco, ¿no? O antes del trasplante, ¿no? Y si lo comparamos con el diamónico, la gran diferencia se debe principalmente al zinc. No se debe ni al fósforo ni al potasio. Ahora, definitivamente al fósforo por el tipo de molécula. Pero cuando comparamos con MAP, con el fosfato monoamónico, entonces igual sigue habiendo diferencia. Y esa mayor diferencia se debe al zinc incluido en la molécula. Eso ya es una gran evidencia. Muy bien, ingeniero. Muchas gracias por la respuesta. Aquí hay otra consulta que va casi con lo último que dijo sobre la aplicación previa. Preguntan, me gustaría que nos pueda explicar la mejor forma de aplicar el primer abonamiento de arroz cuando el terreno es preparado por bestias y batido para sembrar. En el momento de preparación del terreno. Claro, no, eso está correcto, eso debe ser en una zona de trópico, ¿no? Entonces, ahora, mucho va a depender de la época, pues, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, antes del batido podríamos aplicar los fertilizantes. Básicamente como lo estoy sugiriendo, ¿no? O sea, fósforo, potasio no se va a perder. Esos van a estar ahí en el suelo, porque la movilidad de estos elementos se debe a la difusión en el suelo. Entonces también demostré, ahí puse una diapositiva, viendo la movilidad del fósforo y el potasio. Prácticamente estos elementos tienen muy poca movilidad en el suelo y su movilidad es básicamente por difusión. En consecuencia, es una buena alternativa, sobre todo si colocamos no cloruro, sino sulfato de potasio. El sulfato de potasio tiene muy baja solubilidad, en consecuencia se va a quedar ahí, ¿no? El cloruro de repente sí es mucho más soluble, puede moverse un poco más, pero el sulfato garantizado que está ahí. Eso sería lo correcto. Muy bien, ingeniero. Otra consulta, ¿se puede aplicar cloruro de potasio con lámina de agua en el proceso vegetativo de la planta de arroz? O sea, en la etapa vegetativa. Mira, claro que sí, no hay problema. Al contrario, la ventaja del cloruro de potasio es que es muy soluble. Entonces, a diferencia del sulfato de potasio, ojo, el cloruro, por un tema de solubilidad, definitivamente es mejor. Ahora, la restricción puede estar cuando uno tiene problema de sales, ¿no? Sobre todo cloro. Entonces, cuando hay un nivel elevado de cloro, ya sea en el agua o en el suelo, ahí puede haber restricción, ¿no?
Pero si usted no tiene restricción, adelante. O sea, es mucho mejor que sulfato. ¿Por qué? Porque es mucho más soluble. Pero la restricción está de que si usted va a aplicar cloruro, no tenga problemas de cloro en el suelo o en el agua de riego. Pero si usted no tiene esos problemas, adelante, ¿no? Es una buena alternativa. Ingeniero. Otra consulta, fosfato diamónico y urea en el primer abonamiento después del trasplante. Ya, eso es una pregunta muy interesante también. A ver, diamónico ya vimos, depende del pH de los suelos. Si estamos hablando de pHs neutros alcalinos, no es la mejor fuente. Yo normalmente, si usted no puede usar el microesencial, trate de usar el fosfato monoamónico, el 1152. Eso le va a dar mejor respuesta. Ahora, la urea en el primer abonamiento, yo personalmente no lo recomiendo, por una sencilla razón, de que la planta, ojo, está empezando a formar raíz. Y la urea y el fosfato diamónico tienen reacción alcalina, que llegan a un pH de alrededor de 8, sobre todo la urea, que es mucho más explosiva y eso a veces afecta el sistema radicular. Yo sé que los productores lo hacen, pero lo más recomendable para mí en los primeros estadios es que me use mejor sulfato de amonio y no urea. Urea ya cuando tengo buena cabellera radicular, ahí no hay problema, pero en los primeros estadios, ¿no? Y eso algunos ensayos también nos demuestran, ¿no? De que puede usar mejor sulfato de amonio o si no, Molimax nitros. Pero no, para mí es mucho mejor que use bien fosfato microessential con Molimax nitros, o si no consiguen microessential, porque a veces en algunas zonas no los consiguen, el MAP, fosfato monoamónico con Molimax nitros, no urea. Yo la verdad que no recomiendo el uso masivo de la urea. No, hay mucha pérdida y al final como que también afecta mucho, ¿no? O sea, yo por esa razón no lo recomiendo, prefiero que sigan trabajando con Molimax nitros. Por eso Molinos preparó esa mezcla, tiene ese fertilizante, ¿no? El Molimax nitros. Es una excelente alternativa, que lo ensayen, que lo prueben y van a ver que sí les va a ir bastante bien. Bien, ingeniero, y sobre esa respuesta hay una pregunta que va sobre Molimax nitros y consultan, ¿el uso del Molimax nitros es suficiente en porcentaje de nitrógeno? ¿Este reemplaza eficazmente a la urea? No, pues, o sea, si vamos uno a uno, ojo, entonces no, pues, no, esto tan solo tiene el 33%. Por más que tenga la eficiencia, hay que tratar de complementar de acuerdo al requerimiento, ¿no? Entonces, si estamos recomendando más o menos unas 250 unidades, por decir, de nitrógeno, no, tenemos que usar un poquito más, pues, ¿no? Si yo normalmente usaba, por decir, ¿no? Un ejemplo, 10 bolsas, entonces con 8 bolsas de urea, por decir, pero tendría que usar por lo menos 10 bolsas de Molimax nitros, ¿no? Hay que tratar de compensar esa diferencia en cuanto al elemento, porque no vaya a ser que se nos caiga la producción, ¿no? Entonces, por eso es importante, o sea, el monitoreo, ¿no? Entonces, definitivamente, o sea, no va a reemplazar un producto que tiene menos ley a otro que tiene mayor ley, a pesar de que pueden haber pérdidas por volatilización. Entonces, el tema de la compensación sí se da, pero no es relación 1-1. Eso, por favor, que... Muy bien. Relación. Muy bien, gracias. Consultan, ¿qué intervalo de aplicación sería indicada en cuanto a una fertilización foliar? Intervalos de aplicación, de foliares. No, eso es correcto. Mira, depende de los síntomas o depende de las correcciones que uno quiere hacer, ¿no? Entonces, ahora, la nutrición foliar, ojo, es una alternativa, es un complemento a la fertilización edáfica.
En consecuencia, normalmente en los campos de arroz se notan pues deficiencias de hierro, por ejemplo, ¿no? Eso es común, ¿no? Por las condiciones. Entonces, ¿a cada cuánto debería aplicar? Más o menos, si no es cada 10, 15 días, 10 a 15 días en ese intervalo, ¿no? Pero va a depender mucho de las condiciones, ojo. Si tiene un buen programa edáfico, entonces de repente basta hacer unas 2 aplicaciones, pero si por ahí tiene algunas dificultades, por ejemplo, por calidad de agua o por las mismas condiciones donde están trabajando, entonces no podría hacerse una práctica de repente cada 15 días, ¿no? Eso mucho depende del monitoreo que tengan en campo. Muy bien, ingeniero. A ver, acá hay otra consulta. ¿Se puede mezclar urea y sulfato de amonio estándar para la aplicación? ¿Y también se puede aplicar sulfato de potasio soluble? A ver, sulfato de potasio, sí, mira, no, a ver, es que depende qué es lo que quiera hacer, pues, ¿no? Aparentemente, si ya estoy mezclando urea con sulfato de amonio, ahí no hay ningún problema. Usted puede mezclar, sino simplemente si hace esa mezcla, el problema es la distribución, ¿no? Entonces, por eso en lo posible, ¿no? Estándar con estándar o granulado con granulado. Por eso es que en molinos igual tiene el Molimax Nitros granulado. ¿Por qué? Porque, ojo, es para la distribución en el campo, ¿no? Pero si yo tengo una urea que tiene gránulos más grandes con un sulfato de amonio fino, ojo, la distribución en el campo no va a ser homogénea. Entonces ahí ya tiene un pequeño error. Ahora, y me dice más sulfato de potasio soluble. Mira, de hacer se puede hacer, no hay problema. El problema es ya a la hora de la distribución. O sea, es decir, cuando usted trata de colocar en el suelo, ojo, hay diferentes granulometrías. Por lo tanto, no, entonces no va a ser tan homogénea la distribución de las partículas. Por eso en lo posible, ¿no? Que las partículas sean del mismo tamaño y en lo posible o de densidades similares. Eso es lo más correcto. Muy bien, ingeniero, muchas gracias. Acá hay otra consulta. Bueno, de repente ya lo mostró, pero ¿cuál es el requerimiento nutricional vía raíz NPK del cultivo de arroz para la zona de La Libertad? Bien, ahí hemos dado un poco las pautas, entonces la verdad que como dije en un inicio, ¿no? Entonces hay programas, es que lo que estamos dando aquí es un programa macro, pero si nos ayuda un poquito con el diagnóstico del suelo, ¿no? O al menos que nos escriban para darnos algunas características, podemos hacer algunos ajustes de acuerdo al programa que estamos ofreciendo. Pero yo creo que esa respuesta ya está en el paquete que ofrecimos, ¿no? Entonces, ahí hay que ver, o sea, yo le voy a hablar un poquito de los rangos, pero yo no le puedo dar un detalle específico mientras no tenga una referencia local. Entonces, sería bueno que nos diga, mira, qué características tiene el suelo, ¿no? Entonces, el diagnóstico es fundamental, pero mientras él trate de utilizar la sugerencia que estamos dando aquí, yo sé que va a estar bastante bien y eso es lo que hay que tratar de hacer, por favor. Muy bien, ingeniero. Otra consulta. La fuente de Moli 19, ¿qué fuente de nitrógeno contiene? Eso es una muy buena pregunta. Moli 19, mira, tiene una parte nítrica y una parte amoniacal. Entonces, no. Ahora, ¿para qué lo quiere? Puede usar en arroz, sí, pues a la parte amoniacal básicamente le va a servir, pero la parte nítrica no, porque las condiciones, al menos en arroz, que son anaeróbicas, no van a ser tan eficientes. Es como que si me dicen, ¿no? A ver, ¿qué tan bueno es usar nitrato de amonio? Entonces, nitrato de amonio en arroz, bueno, pues va a trabajar al 50% del contenido total que tiene, ¿no? Si el nitrato de amonio tiene 34% de nitrógeno, entonces la mitad de eso, 17%, está en la forma nítrica y 17% está en la forma amoniacal. Entonces, tan solo la parte amoniacal es la que mejor va a funcionar en el cultivo.
Es algo parecido, un poquito, hay cierta restricción con el tema del Molisi 9, que sí se usa, se han hecho trabajos, inclusive ahí en la zona de Camaná, lo hemos probado y bueno, ahí se ha tenido respuestas, ¿no? Pero no hemos tenido una cuantificación global. Pero por la composición que trae, definitivamente esa sería una pequeña limitación, pero repito, ¿no? Como para darle un acabado, está bien, puede funcionar. Muy bien, ingeniero. Muchas gracias. Para suelos con problemas de carbonato de calcio, ¿qué enmienda puedo usar? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Carbonato de calcio, definitivamente, esto es de los suelos calcáreos. Entonces, en primer lugar, materia orgánica, ¿no? Ponga materia orgánica. Uno. Dos, y si va a usar fertilizantes, todos los fertilizantes en lo posible, use que todos tengan reacción ácida. Urea no me use, por favor. Urea para esos suelos, no, porque la urea en un santiamén se va a volatilizar. No me use urea. Ahí básicamente, bien puedes usar nitros algo, pero de preferencia sulfato de amonio, ¿no? No me uses tampoco diamónico, porque diamónico en esas condiciones la reacción es alcalina y peor. Use monoamónico, mucho mejor si usa el microesencial, mucho mejor por el zinc que trae, por el azufre elemental que trae. Entonces, esas condiciones son muy ventajosas para esa condición del suelo, pero repito, en primer lugar, materia orgánica. Trate de colocar más materia orgánica. Es lo mejor que puede hacer ahí. Ya después trabaje con fertilizantes de reacción ácida. Pero no urea, tampoco diamónico, prohibido en esa condición de suelo. ¿Por qué? Se va a volatilizar y el fósforo se va a fijar rápidamente con el calcio. Entonces no te conviene diamónico, tampoco te conviene usar urea. Muy bien, ingeniero. Vamos con algunas preguntas más. Sé que están realizando varias a través del Facebook principalmente, así que vamos con un par de preguntas más para llegar ya a culminar este seminario. Acá hay una consulta desde Bolivia. Mi pregunta es, ¿estaría bien realizar fertilización con fosfato diamónico a la siembra y complementar urea en inicio de macollaje en sistema secano? Mira, si es secano, yo la urea no, yo prefiero nitrato, ¿no? O sea, estamos hablando de secano, ¿ah? Yo estoy hablando de lámina. Entonces, Sí, correcto. para esas condiciones, yo no sé qué parte de Bolivia es, pero igual, mira, yo prefiero que trabaje, bueno, no sé si hay Indeve, en Bolivia sí hay MAP, o sea, y hay Macroessential también hay. Entonces, de preferencia Macroessential, no DAP. Yo la verdad que DAP no lo recomiendo. Prefiero que me trabaje más con el Macroessential o con el MAP. Pero si no hubiera, DAP está correcto, eso puede hacer. Pero para lo que es el desarrollo vegetativo, ojo, mucho mejor que igual la urea como que se lava muy rápido también, entonces yo preferiría que mejor trabaje con sulfato, no, sulfato de amonio o si no nitrato de amonio, ¿no? Porque estamos hablando de una condición de secano, ojo. Entonces ahí va a tener Muy bien. si usa nitrato, ¿no? En ese caso. Muy bien. Sí, el zinc se puede aplicar en forma foliar. ¿Tiene resultado? Bien, claro que sí. Claro que sí, el zinc tiene respuesta muy buena cuando se aplica foliarmente, ¿no? Entonces aquí lo que hay que hacer es tratar de regular el pH y trabajar a una dosis adecuada. Entonces eso está bien, puede trabajar entre 200 gramos promedio por cilindro de 200 de un sulfato de zinc o de nitrato de zinc. Va a tener buena respuesta. Entonces sí, o sea, el problema del zinc en algunos suelos, y eso es lo que pasa, ¿no? O sea,
Porque en los ensayos que nosotros hemos realizado, igual, no solo hemos trabajado con macroessential, sino hemos trabajado con el MAP, que es el fosfato monoamónico, añadiendo zinc. O sea, zinc aparte, zinc granulado. Entonces, esa respuesta no ha sido tan contundente como tener la molécula, mejor dicho, como el macroessential que trae el zinc y el fósforo en la misma molécula. Eso a nosotros nos permite tener una muy buena respuesta, pero en los otros casos a veces esa respuesta no es tan contundente. En consecuencia, ahí es una alternativa que ellos pueden usar también el zinc vía foliar. Por eso cuando el suelo tiene condiciones alcalinas, ¿no? Entonces hay muchas zonas arroceras, sobre todo en esta zona de Jaén, hay suelos que tienen pues niveles muy altos de carbonatos. En esos suelos, por ejemplo, un poco difícil el zinc al suelo, ¿no? Pero es muchas veces mejor foliar. Pero si usa macroessential tienes ventaja. ¿Por qué? Porque está en la misma molécula y tiene reacción ácida. Entonces esa condición es muy favorable para que ese zinc sea bien aprovechado por el cultivo. Pero esa posibilidad de aplicar foliarmente no se descarta. Es una buena alternativa. Muy bien, ingeniero. Vamos con la última pregunta. ¿La urea en salitre se recomienda? Bueno, no para nada, ¿no? La urea, al contrario, ahí vamos a tener problemas un poco serios. Entonces, ahí hay un poquito el tema, ¿no? Entonces, en los suelos, cuando salitres, normalmente hay problemas ya muy serios de sodio, de cloro, ¿no? Entonces, en esas condiciones, la urea, al contrario, va a generar más calvas en los suelos. Eso es mayor salinidad. En esos casos es mucho mejor que trabajen con sulfato de amonio o con Molimax nitros. A lo más Molimax nitros, pero mucho mejor respuesta va a tener si trabaja 100% sulfato de amonio en esas condiciones particulares, ¿no? Entonces, pero Molimax nitros tampoco se descarta. Así es, ingeniero. Muy bien, muy bien, muy bien, ingeniero. Gracias por las respuestas. Vamos ya con el cierre. Invitarlos a todos los que están conectados aquí en Zoom y a los que nos ven desde Facebook. Este seminario y seminarios anteriores quedan grabados. Ustedes los pueden volver a repetir, a revisar, a compartir con los amigos. Lo pueden ver en Facebook, en YouTube y en las demás redes sociales que ven en la pantalla. Agradecerles a todos por la participación, por acompañarnos en este seminario del día de hoy. Y bueno, agradecerle al ingeniero Edgardo y al doctor Brusone por el tiempo que se tomaron y por la importante charla que han dado cada uno, ¿no? Ingeniero, muy buenas noches. Le agradecemos por el tiempo que se ha tomado y bueno, nos vemos hasta el próximo viernes en otro seminario. Gracias a todos. Bien, Diego, gracias, de verdad que gracias a todos y bueno, lo esperamos a la próxima semana, ahí vamos a tener otro invitado importante, va a estar, creo, el doctor Prometeo Sánchez, él nos va a hablar justamente del manejo adecuado de los fertilizantes para fertilización. La verdad que trae muy buena experiencia y bueno, pues los esperamos nuevamente el próximo viernes, ya si no es el lunes o si no es mañana, el lunes ya estamos tratando de pasar la invitación a todos. Bien, muchísimas gracias a todos nuevamente. Gracias, doctor Brusone. Y bueno, pues espero verlo pronto.